¿Ya lo tenemos? Está proyectado en pantalla también. Vamos a leerlo juntos, juntos, dos veces. Hechos 20:24, a la voz de tres. 1, 2 y 3. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Otra vez. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por el médico Lucas y este libro hace parte de una serie de 2 tomos que comenzó con el Evangelio que tiene el mismo nombre del autor, el Evangelio de Lucas. La estructura de este libro de los Hechos se expone claramente en el versículo 8, Hechos 1:8, cuando se presenta la orden del Señor Jesús a sus discípulos poco antes de ascender a los cielos. Vean conmigo Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, le dice Jesús a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos cuenta la historia del inicio y el avance de la nueva humanidad en Jerusalén, en Judea y Samaria y en lo último de la tierra. Así, este libro puede ser dividido en 3 partes de manera general. Cuando yo menciono la nueva humanidad, me refiero a todos aquellos que por la gracia de Dios han sido salvados por la obra de Cristo. Aquellos que han sido salvados por gracia, que ponen su fe en Cristo, ellos son nuevas criaturas, son una nueva humanidad. ¿Por qué son una nueva humanidad? Porque antes era una vieja humanidad caída en delitos y pecados. Y como lo he dicho, por la obra soberana de Dios, por su gracia inmerecida, Él nos salvó. Y nosotros ahora venimos a ser una nueva humanidad. Luego, el inicio y avance de la nueva humanidad en el primer siglo se dio en medio de grandes aflicciones, en medio de persecución, en medio de dolor. Y eso, es decir, esa persecución, ese dolor, esa aflicción, fue un evento que estuvo presente siempre, unido a los que fueron testigos de Cristo. La primera parte de la estructura del libro, como les dije, cuenta la historia del inicio y el avance de la nueva humanidad en Jerusalén. Y Cristo usa como principal dador de esta obra, o quien avanza esta obra de manera principal, es Pedro y todos los apóstoles. Cuando Pedro predica sus 2 primeros sermones allí en Jerusalén, se convierten en unas 8,000 personas. Y esto, que se salven tantas personas, y eran judíos que se convertían al cristianismo. Y cuando los líderes judíos veían que muchos de los judíos abandonaban las sinagogas, ellos se llenaron de celos, de resentimiento. Y por esa razón llevan a Pedro y a Juan delante del concilio y les prohíben que hablen acerca de Cristo. ¿Pero qué les dicen ellos? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Unos días más adelante, los apóstoles son llevados nuevamente delante del concilio. Son amenazados, son azotados por no haber hecho lo que ellos les habían dicho que hicieran.
dejar de hablar de Cristo, pero ellos no dejaron de hablar del Señor. Y cuando ellos fueron llevados a la cárcel, después de haber sido soltados, ellos tuvieron mucho gozo por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. ¿Recuerdan al diácono Esteban? Él también fue tomado preso, llevado delante del concilio. El concilio lo apedreó y lo mató. Y lo mataron por haber predicado acerca de Cristo. Luego que matan a Esteban, hubo una gran persecución en la iglesia de Jerusalén y muchos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, como dice Hechos 8, versículo 1. Eso fue la primera parte de la estructura del libro de los Hechos. Ahora, la segunda parte de la estructura cuenta el inicio y el avance de la nueva humanidad en Judea y Samaria. Y Cristo usa principalmente para el avance de esta obra allí al diácono Felipe y también a los que habían sido esparcidos por causa de la muerte de Esteban. Ellos también fueron perseguidos, principalmente por un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo, estaba lleno de ira y tomaba cristianos y los llevaba para meterlos en la cárcel. Él consentía en la muerte de muchos de ellos. Pero por la gracia de Dios, este hombre es salvado por Cristo un día que iba camino a Damasco con el fin de llevar presos cristianos a Jerusalén. Y la promesa del Señor Jesús para él fue la siguiente: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La tercera parte de la estructura del libro cuenta la historia del inicio y avance de la nueva humanidad en lo último de la tierra, en lo postrer de la tierra, y a quien usa Cristo como principal líder de este avance en lo último de la tierra. Adivinen a quién: a Saulo de Tarso. Aquel que era el perseguidor de la iglesia se convirtió en un perseguido. Recuerden que estando recién convertido, comenzó a sentir la inclemencia de aquellos que no creían al evangelio. El Espíritu Santo luego llama a Pablo después de unos 14 años para que realice su primer viaje misionero en territorio gentil. Pablo hace 3 viajes misioneros, 4 si contamos el viaje a Roma, pero vamos a decir que 3 viajes misioneros. Y esos viajes misioneros de Pablo estuvieron llenos de muchas alegrías porque muchos venían a la fe. Había alegría porque cada que se arrepiente un pecador, hay alegría, hay gozo. Pero también esos viajes misioneros estuvieron llenos de muchas aflicciones, porque los judíos que no creían al evangelio perseguían a los que sí lo hacían. Cuando Pablo termina su primer viaje misionero, dice lo siguiente, estando en una ciudad llamada Antioquía de Pisidia, y después de haber sufrido una golpiza en Listra que casi lo mata, él dice lo siguiente, y escuchen: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el pasaje que vamos a predicar, o que estamos predicando en esta mañana, se encuentra en el contexto del final del tercer viaje misionero de Pablo. Él termina su predicación en la ciudad de Éfeso, se dirige a la región de Macedonia, luego va a Grecia, y él quería ir a Siria por mar, pero se da cuenta que algunos judíos lo quieren matar. Por esa razón él decide ir otra vez por el lado norte, se devuelve por Macedonia, luego se encuentra con algunos hermanos en el camino y al pasar por la ciudad de Mileto manda llamar a los pastores de la iglesia de Éfeso. Él está en Mileto, desde Mileto manda llamar a los pastores de la iglesia de Éfeso que queda un poco cerca y él los llama con el fin de despedirse
de ellos. Él se quiere despedir de los pastores y quiere darles las últimas instrucciones porque ellos ya no volverían a ver su rostro como él se los dice. Y Pablo, en este discurso de despedida, usa su propio ejemplo como un medio para que lo imiten. El apóstol Pablo les recuerda su propio ejemplo de servicio humilde, de aflicciones y de entrega fiel a la enseñanza del Evangelio. Y hoy estaremos estudiando como parte del ejemplo de Pablo la determinación firme que el apóstol tenía de solo vivir para la gloria de Dios. Amados, el apóstol tenía una determinación firme de solo vivir para la gloria de Dios. A Pablo no le interesaba nada en absoluto, nada, sino solamente avanzar el reino de Cristo. Y por esa razón hace grandes resoluciones en su corazón para agradar a su Señor, quien lo había tomado por soldado. Por esa razón el título de nuestro pasaje es Grandes resoluciones del corazón. Las grandes resoluciones del corazón de Pablo son las mismas grandes resoluciones del corazón que todo creyente debe tener. Esto no es solamente para Pablo, eso también es para usted y es para mí. Debemos tener grandes resoluciones del corazón. La frase clave para nuestro pasaje en esta mañana es un corazón que. Un corazón que. Y vamos a ver 4 cosas en nuestro bosquejo. 1, un corazón que estima poco su vida. 2, un corazón que desea correr y terminar bien su carrera. 3, un corazón que desea terminar bien la obra del ministerio. Y 4, un corazón que desea dar testimonio de la gracia de Dios. 4 cosas vamos a estudiar en esta mañana, grandes resoluciones del corazón. Y lo voy a repetir. Las grandes resoluciones del apóstol Pablo deben ser las grandes resoluciones del corazón de todo creyente. Vamos entonces a ver nuestro primer encabezado, un corazón que estima poco su vida. Mire lo que dice el versículo 24 nuevamente, la primera parte. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mire lo que dice Pablo. Yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo y de ninguna cosa hago caso. ¿A qué se refiere Pablo? Vean conmigo versículos 22 y 23 del mismo capítulo 20. Dice Pablo, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, como les acabo de contar, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él no hace caso de esas cosas. Él no hace caso de las tribulaciones pasadas, pero también tampoco hace caso de las tribulaciones que va a vivir en el futuro. Dice el pasaje que el Espíritu Santo le anunciaba que tendría tribulaciones y prisiones. ¿Y él por qué no hace caso de esas cosas? Porque él tiene su mente enfocada, porque él desea una sola cosa y es glorificar a su Señor quien lo eligió. Él desea cumplir la obra a la cual él había sido llamado. Pablo piensa como el salmista. ¿Cómo dijo el salmista? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Pablo no deseaba absolutamente nada en esta tierra, sino solamente a Cristo y avanzar su reino con poder. Pablo vivió una vida de mucho sufrimiento a lo largo de todo
su ministerio, pero él estaba seguro de que su Señor lo guardaría hasta el último día de su vida. Cuando él estaba en la cárcel y estaba a punto de morir, vean lo que dijo: por lo cual asimismo padezco esto. Él estaba en la cárcel, él estaba a punto de morir, él tenía sentencia de muerte y dice: padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Dice Pablo: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sigue diciendo el pasaje: no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y es que Pablo no se creía indispensable como muchos de los siervos del Señor de hoy en día. Se creen indispensables para este mundo, pero Pablo no. Pablo había muerto a sí mismo para el mundo. Él ya no estimaba su vida valiosa para sí mismo. A Pablo no le importaba el éxito en este mundo. Él no quería montar una fábrica de tiendas. No, una gran empresa. No, él había muerto, como ya lo dije, para el mundo y ahora vivía para Dios y vivía para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios. Amados, la vida de Pablo tenía valor en el sentido que pudiera entregarla a favor del Señor y de la obra que le había encomendado. Otra de las grandes resoluciones del corazón de Pablo, que debiera tener todo creyente como usted y como yo, es un corazón que desea correr y terminar bien su carrera. Mire lo que dice el pasaje: con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Sí notan allí lo que dice el pasaje? Con tal que acabe mi carrera. Y si Pablo dice acabar la carrera, eso implica que hubo una carrera que se empezó. Pablo empezó una carrera que quiere terminar. Todos nosotros hemos comenzado una carrera que debemos terminar. La vida cristiana en las Escrituras es comparada con una pelea de lucha libre, pugilismo, o con el servicio militar también. Pero también es comparada con una carrera de atletismo, con una maratón. Mire lo que dice 1 Corintios 9. ¿No sabéis? El mismo Pablo le dice a los corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Debemos correr nuestra carrera cristiana como si hubiese un solo premio. Usted debe correr para que usted sea el que se gane ese premio. Dice Pablo a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Pablo tenía conciencia de que estaba corriendo una carrera para el Señor. Él dejó de mirar atrás y él está mirando hacia adelante, hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, el deseo de Pablo no solamente era correr bien su carrera, no, él deseaba también terminar bien su carrera. Y Pablo terminó bien su carrera. Pablo en la cárcel también dice lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo terminó muy bien su carrera. Pero cuando leemos la Biblia vemos que algunos personajes no terminaron bien su carrera. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Moisés lastimosamente no terminó bien su carrera porque Dios no permitió que él entrara en la tierra prometida. Eso no quiere decir que Moisés perdió la salvación. No hay tal cosa como que la salvación se pierda. Pero Moisés no le dio la gloria a Dios
cuando el pueblo altercó en contra de él, Moisés se enojó y fue incrédulo, y Dios no permitió que entrara nuevamente en la tierra prometida. Moisés tuvo una pequeña mancha al final de su carrera. Y la idea es que ninguno de nosotros tengamos ni pequeñas ni grandes manchas al final de nuestra carrera. ¿Recuerdan al rey Ezequías? Al rey Ezequías le es anunciado por el profeta Isaías que va a morir. Pero Ezequías ora al Señor: Señor, yo te pido que me sanes de esta enfermedad, yo te pido que no me dejes morir. Señor, mira que he caminado rectamente. Y Dios escucha la oración de Ezequías. Y Isaías iba saliendo de la casa del rey Ezequías y no había llegado al patio de la casa cuando Dios le dice a Isaías: devuélvete y dile a Ezequías que le voy a añadir 15 años más de vida. Pero Ezequías, al final de su vida, también manchó su carrera. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 32. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. ¿Sí ve? Y vino la ira de Jehová contra él y contra Judá y Jerusalén. Ezequías terminó mal su carrera. Pablo dice: con tal que acabe mi carrera con gozo. Amados, la vida cristiana, esta carrera cristiana, no solamente hay que correrla bien y hay que correrla con gozo. ¿Y cómo se corre una vida cristiana con gozo, mis hermanos? En obediencia al Señor. Hermanos, en obediencia al Señor, en santidad. ¿Por qué? Porque la santidad trae felicidad, hermanos. La santidad trae felicidad. Cuando Pablo está a punto de morir, él dice que vivió su vida con mucho gozo. Mire lo que dice Pablo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Y por qué él tiene gozo? Porque él realmente tiene su mirada puesta en el galardón. Él tiene gozo porque recibirá la corona de justicia. Amados, el gozo durante la carrera cristiana y al final de la carrera es una evidencia de la paz que se siente al pasar por el valle de sombra de muerte. Si un cristiano llega al final de su carrera, es decir, al momento de su muerte, y tiene temor de la muerte, tiene pavor de morir, eso es evidencia de que no corrió su carrera con gozo. No corrió su carrera con gozo. Otra de las grandes resoluciones del corazón de Pablo y que todo creyente debe tener es un corazón que desea terminar bien la obra del ministerio. Vamos a leer el versículo 24 nuevamente. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, vean ustedes, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Cuando Pablo fue salvado por el Señor, ustedes recuerdan que el Señor llama a un hombre cristiano que se llamaba Ananías, y le dice a Ananías que vaya a la ciudad de Damasco, que lo busque en la calle derecha y que imponga sus manos sobre él, porque había quedado ciego, era para que recobrara la vista. Pero Ananías tenía miedo. Ananías tenía miedo de ir porque él sabía que Pablo era un asesino. Pero Dios le dice a Ananías lo siguiente: ve, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, es decir, Pablo,
para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Escuchen esto, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, Pablo conocía de antemano que su ministerio estaría lleno de aflicciones, de persecuciones, de sufrimiento, de dolor, de lágrimas, de hambre, de muerte. Pero a Pablo no le importaba nada de eso. Él deseaba terminar bien su ministerio. Él deseaba terminar bien su ministerio. Y a estas alturas, camino a Jerusalén, él sabía que todavía no era el fin. Él todavía deseaba predicar el evangelio en Roma. Él deseaba ir a España a llevar el evangelio. Y él sabía que en medio de todo eso tendría múltiples aflicciones. Cuando él llega a Jerusalén es tomado preso. Los judíos lo quieren matar. Está preso en Cesarea casi 2 años, luego va a Roma y casi en alta mar muere por una serie de tormentas que se levantaron. Queda preso en Roma unos 2 años. Él es afligido una y otra vez, perseguido una y otra vez, pero él quería cumplir su ministerio. Su ministerio. Hermanos, el ministerio de todo hombre de Dios, aquel que desea servirle al Señor, debe saber que eso está unido a las aflicciones, a las persecuciones y a las tribulaciones. Usted debe saber eso, mi amado hermano, que está llamado al ministerio, al pastorado o al diaconado. Vas a ser afligido y vas a ser perseguido. Otra de las grandes resoluciones del corazón de Pablo y de todo creyente es que debe tener un corazón que desea dar testimonio de la gracia de Dios. Mire lo que dice la última parte de nuestro pasaje. Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El llamado de Pablo era hablar acerca del evangelio, principalmente al pueblo gentil. Él le habló a los judíos, pero principalmente su llamado era para los gentiles. Era para el pueblo gentil. ¿Y cuál era el mensaje que tenía que entregar Pablo? El mensaje de la gracia de Dios. El mensaje de la gracia de Dios para con los pecadores. Que Dios salva de manera inmerecida, da perdón de manera inmerecida a todo aquel que cree en Cristo. Que Dios da de misericordia a todos aquellos que merecen morir. Hermanos, Dios es un Dios de misericordia, es decir, Él no nos paga conforme a lo que merecemos. Sin embargo, Él es un Dios de gracia porque Él nos da lo que no nos merecemos. Misericordia es que no nos paga conforme merecemos. Y gracia es que nos da conforme no lo merecemos. Hermanos, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias, son buenas porque el pecador, todo pecador, está condenado al fuego eterno. Su castigo eterno será en el infierno. Pero el Evangelio anuncia perdón de pecados solamente por fe. Solamente por fe. Ese es el Evangelio de la gracia de Dios. Y si aquí hay alguna persona que no ha venido a los pies de Cristo, mi amigo, ven a los pies de Cristo. Te anuncio hoy el Evangelio de la gracia de Dios. Ven a Cristo, porque si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ven a Cristo, mi amigo. Pon tus ojos en el Salvador. Ven a Él. Hermanos, el cristianismo solamente ofrece una salvación por gracia. Todas las religiones en el mundo dicen que debemos hacer algo para obtener la salvación o el cielo.
pero no así Cristo y el cristianismo bíblico. No, la salvación es por pura gracia, donde Dios es el agente de la salvación. Él es el único que puede salvar a un hombre que está muerto en delitos y pecados. Amados, ¿o qué piensan ustedes? ¿Que no es consolador esto? Es muy consolador saber que Dios nos ofrece una salvación por gracia, un don inmerecido. Esto es muy consolador, mi amado hermano. Debes recordar constantemente que tú fuiste salvado por gracia y que tú debes vivir tu vida cristiana por pura gracia hasta el final de tu vida. Pablo había hecho grandes resoluciones en su corazón. Él tenía un corazón que estimaba poco su vida. Él tenía un corazón que deseaba correr y terminar bien su carrera. Y tenía un corazón que deseaba terminar bien la obra del ministerio. Pero además, un corazón que deseaba dar testimonio de la gracia de Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? No solamente Pablo corrió una carrera. No solamente nosotros estamos corriendo una carrera. Nuestro Señor Jesucristo también corrió una carrera. La carrera de nuestro Señor Jesucristo comenzó en el cielo, porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria eterna. Él veló su gloria en un cuerpo humano y vino a este mundo a sufrir. Él tomó forma de hombre, forma de siervo. Él obedeció la ley que Él mismo dio desde la eternidad. Él la tuvo que obedecer. Él fue afligido, perseguido. Él lloró, corriendo la carrera que Él tenía por delante. Pero Jesús corrió esa carrera con gozo, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Mire lo que dice Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire, Cristo corrió una carrera, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Del trono de Dios, hermanos. Él se despojó a sí mismo de su gloria eterna, como ya lo vimos. Es decir, Él veló su gloria. Él no se despojó de sus atributos, pero sí los veló, como lo dice Filipenses 2 del 5 al 8. Hermanos, Él corrió una carrera porque tenía puesta su mirada en la recompensa que recibiría. Y ustedes saben cuál es la recompensa que recibiría el Hijo de Dios después de correr una carrera fielmente para el Señor y después de terminar bien su carrera. ¿Cuál era su recompensa? La recompensa de Cristo es su pueblo, la esposa. Él vino a salvar a su esposa, y su esposa un día le será entregada perfecta, sin mancha y sin arruga. Él vino a correr una carrera para obtener un premio, y ese premio es la iglesia. Usted que está sentado allí es el premio de Cristo. ¿No le parece muy maravilloso esto? Si usted no se emociona por esto, mi amado hermano, tiene desbaratado el emocionador. Debe pedirle al Señor que se lo arregle, mi amado hermano. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la iglesia de hoy? Bueno, primero, debes estimar en poco tu vida para ti mismo, como lo hizo el apóstol Pablo y como lo hicieron todos los apóstoles y como lo hizo el mismo Señor Jesucristo.
Las Escrituras dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en algunas iglesias dicen, si tú no te amas a ti mismo, entonces no puedes amar a tu prójimo. Pero no, eso no significa ese texto. La Escritura presupone que tú te amas mucho a ti mismo. Y por esa razón, así como te amas mucho a ti mismo, debes amar a los otros. Y cuando las iglesias enseñan eso, están enseñando puro humanismo. Por esa razón las iglesias están llenas de puro humanismo. Iglesias que se enfocan en el amor propio. Pero, hermanos, como lo dije, este pasaje presupone que tú y yo nos amamos mucho a nosotros mismos. Y por esa razón o de esa manera debemos amar a los otros, así como nos amamos nosotros a nosotros mismos. ¿Y el llamado cuál es, mis hermanos? Que tú debes morir a tu amor propio. Tú debes morir al deseo de ser feliz en este mundo. El deseo de ser feliz en este mundo, déjeselo a las personas incrédulas. Pero usted debe abandonar ese deseo egoísta que tienes. Tú debes vivir para Cristo, solamente para Él. Debes hacer caso omiso de las aflicciones que vienen a tu vida. Debes enfocarte en lo realmente importante. ¿Qué es el avance del reino de Cristo? Hermano, hermana, tú no importas. Importa Cristo y el avance de su reino. Estamos muy enfocados en nosotros mismos. Mi. No, mi hermano. Debes morir a tu deseo de ser feliz en esta vida y debes comenzar de manera seria a avanzar el reino de Cristo, aún en medio de dificultades. Si tú te enfermaras de cáncer, ¿qué harías? En medio de esa enfermedad, debes pensar, seguir corriendo bien tu carrera y debes anhelar terminar bien tu carrera para darle gloria a Dios y seguir avanzando su reino. Seguir avanzando el reino de tu Señor. Me vino a la mente una hermana que inclusive vivió aquí en Barbosa, ¿no? Una hermana que estaba muy enferma, tenía dolores intensos en su cuerpo, pero ella nunca dejó de venir a la iglesia. Ella venía con sus dolores intensos a la iglesia. Y ella entraba por esas puertas con una sonrisa en su rostro, gozosa, porque quería alabar a su rey, avanzar el reino del Señor. Y llegaba temprano. Y nosotros estamos sanos, no nos falta nada. Y llegamos tarde a la iglesia. No deseamos obedecer al Señor, no queremos avanzar su reino, no lo deseamos, que queremos avanzar nuestro propio reino. Queremos avanzar nosotros, queremos ser felices en este mundo, pero no queremos sufrir por causa de Cristo. Usted debe tener un corazón que desee correr bien y terminar bien la carrera. Hermano, ¿y qué es correr bien? ¿Qué es correr bien? Correr bien es procurar que todos los días tú seas semejante a Cristo. Tú debes ser todos los días más parecido a Cristo. Tú debes leer la Escritura, debes orar, debes meditar. Los que no estuvieron en la escuela bíblica, hoy hablamos acerca de la meditación y lo importante de la meditación. Y decíamos que tú no crecías y que tú no madurabas en tu vida cristiana y que estabas corriendo mal tu carrera porque no meditabas en la palabra de Dios. Debes congregarte sin falta. Pastor, ¿y si me enfermo? Bueno, Dios tampoco es indolente para saber que estás enfermo.
pero que la excusa que tú le des a Dios, Él te la pueda justificar. No el pastor Jeffrey. No, que cuando tú estés en tu cama el domingo en la mañana y pienses y digas, no voy a ir a la iglesia, me siento como mal, dale esa excusa a Dios. Y si Dios te justifica, entonces quédate en tu casa. Hermano, amado hermano, debes procurar todos los días ser semejante a Cristo, leyendo, orando, meditando, congregándote, haciendo los devocionales familiares. Amado hermano, si tú no haces estas cosas o eres inconstante al hacerla, déjame decirte que no estás corriendo bien tu carrera. Y entonces nunca podrás crecer a la imagen de Dios. Amado hermano, no vas a crecer a la imagen de Cristo si no te sometes al señorío de Cristo. Y Cristo te dice que debes crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Debes crecer en la gracia del Señor Jesucristo, como lo acabo de mencionar. Hermano, ¿qué más es correr bien? Correr bien es pecar lo menos posible. Amado hermano, correr bien es pecar lo menos posible. Lo ideal es no pecar, pero sabemos que estamos en un mundo caído y aún nosotros tenemos un pecado remanente en nosotros. Pero cuando tú eres diligente en el uso de los medios de gracia, cada día pecarás menos. Cuando tú eres diligente, orando, meditando, leyendo, congregándote, viniendo a la escuela bíblica, cada día vas a pecar menos. Pero tú llevas 10 años de ser cristiano, 5 años, y tienes los mismos pecados en ti. No estás corriendo bien. Y como no estás corriendo bien, déjame decirte, no vas a terminar bien. No vas a terminar bien. Si estás corriendo mal, vas a terminar mal. Pero hay esperanza. Hay esperanza, mi amado hermano. Siempre puedes corregir tu camino. Claro, dependiendo de la gracia del Señor. Porque tú no puedes hacer nada, ni yo. Tú no puedes hacer absolutamente nada si la gracia de Cristo no te acompaña. Debes pedirle al Señor que te dé la gracia para correr bien, para corregir tu camino, pero lo más importante, para terminar bien. No sea que termines como Moisés o como Ezequías. No, anhela terminar como Pablo. Anhela terminar como Pedro. Anhela terminar como Cristo. Anhela terminar bien tu carrera como Cristo la terminó. ¿Y qué es terminar bien? Hermanos, terminar bien es morir bien. Terminar bien es morir bien, sin pecados escandalosos. Sin pecados escandalosos que manchen tu carrera. Ustedes han escuchado la historia de algunos creyentes donde nos damos cuenta que eran creyentes excelentes. Y cuando mueren, después salen en las noticias que esos hombres o esas mujeres murieron con pecados escandalosos. Les estaban siendo infieles a sus esposas, andaban en pecados de pornografía, terminaron mal su carrera. Hermanos, ustedes deben morir bien, sin pecados escandalosos que manchen su carrera. Terminar bien es morir bien sin temor a la muerte. Si usted en el momento que va a morir está lleno de miedo, de temor, de angustia, usted está terminando mal su carrera. Usted, en el momento de su muerte, debe recordar lo que dice la Escritura. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Es decir, que si usted está muriendo,
debe recordar, oh, mi muerte, Dios la estima porque yo soy uno de sus santos. Recordar lo que dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, recuerdo eso y ahí mismo eso me debe dar gozo, alegría. Voy a querer morir y voy a morir bien. Entonces voy a terminar bien mi carrera. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos, dice Pablo, que si nuestra morada terrestre, y está hablando de nuestro cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es decir, un cuerpo transformado. Y por esto también gemimos, mire lo que dice Pablo, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Hermano, hermana, ¿tú gimes con angustia? ¿Tú deseas partir y estar con Cristo? ¿Tú deseas salir de este mundo para no pecar más? Tú deberías anhelar eso. Claro, debes estar en este mundo mientras Dios lo desee, trabajando en el avance de su reino, pero también a la misma vez deseando estar con Cristo un día. Pablo lo decía, no sé qué escoger, estoy puesto en estrecho. Si partir o estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero es más necesario quedarme por amor a ustedes y a la obra. Hermanos, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero no necesario. No necesario, ¿cómo así? Porque allá no nos necesitan. Es muchísimo mejor, pero no es necesario. Pero quedarnos aquí es necesario, pero no es lo mejor. ¿Sí ven? Quedarnos aquí es necesario para el avance del reino, para el avance de la obra, pero no es lo mejor. Amado hermano, tú debes tener un corazón que desee terminar bien su ministerio. Ustedes son una iglesia que están en formación, tienen un pastor, el hermano Jeffrey, ¿tienen diáconos? No tienen diáconos, pero deben anhelar tener un diácono o dos diáconos o más. Ustedes, mis amados hermanos, que desean ser diáconos de esta iglesia, o que tal vez estás siendo llamado, pero te estás haciendo de los oídos sordos. Amado hermano, Dios te ha hecho un llamado y debes escuchar el llamado de Cristo. Y cuando tú seas ordenado diácono o pastor, o estés simplemente sirviendo en esta iglesia local, desea servir con fidelidad. Debes correr bien tu carrera y debes anhelar terminar bien tu carrera, trabajando bien para tu Señor. No solamente es un llamado al ministerio en el servicio de la iglesia de manera directa, no. El llamado de muchos hombres no es en la iglesia de manera directa, sino en sus trabajos, por ejemplo. Tú debes cumplir bien tu ministerio como proveedor de tu casa. Tú debes esforzarte al máximo para proveer en tu casa, no solamente económicamente. No, tú debes proveer espiritualmente para tu casa. Si tú no estás enseñando, instruyendo a tu esposa y a tus hijos, estás corriendo mal tu carrera y no estás ejerciendo bien tu ministerio. Amado hermano que estás aquí en esta iglesia, tienes que cumplir tu ministerio como esposo y como padre.
debes instruir a tu esposa, debes amonestar a tus hijos. No provoques a ira a tus hijos, sino críalos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero, hermana, que estás aquí, tú que eres madre y que estás criando hijos, tal vez te sientes triste porque no puedes hacer algún trabajo en tu iglesia local. Tú quisieras ayudar en la iglesia local, quisieras barrer o quisieras hacer alguna cosa en tu iglesia, pero tú no puedes porque tienes 1 o 2 o 3 o 6 hijos. Mi amada hermana, ese es el ministerio en el cual Dios te ha puesto y debes criar esos hijos bien para la gloria de Dios. Ese es el ministerio que Dios te ha dado. Edúcalos bien, muéstrales a Cristo cada día con la instrucción y con el ejemplo. El trabajo que hacemos en nuestras diferentes empresas, los que trabajan o los que tienen empresas y tienen personas a su cargo, hagan bien sus trabajos, como para el Señor, dice la Escritura. Los siervos, los que trabajan, no trabajan como si los estuviesen mirando, sino que trabajan como para el Señor y hacen las cosas bien para el Señor. Todo lo que hagamos, hermanos, debemos hacerlo para la gloria de Dios, en el estudio, en la casa, en el trabajo, en la calle, absolutamente todo, porque todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Y ese es el ministerio en el cual Dios nos ha puesto. Y también, y por último, debemos tener un corazón que desea dar testimonio de la gracia de Dios. Hermanos, a Pablo no le importaba absolutamente nada. Él no estimaba su vida para sí mismo. Él deseaba hacer la obra de Dios, avanzar el reino de Dios en todo lugar. Hermano, que a ti no te importe tampoco nada, que tú no estimes tu vida valiosa para ti mismo. Hermanos, nosotros no valemos nada. Quien vale es Cristo y avanzar su reino. Bueno, y cuando digo que no valemos nada, no entiendan pues que ustedes no tienen ningún valor. No. Yo no me refiero a eso. A lo que me refiero es que en nuestras vidas debe haber una prioridad. Los jóvenes, las jovencitas que recién llegan al Evangelio, los jóvenes que recién llegan al Evangelio, Dios les ha dado el correr, tal vez por su gracia, carreras largas. Otros llegan a la fe estando muy viejos, tal vez Dios les da carreras cortas. Pero que sea una carrera corta o larga, ustedes deben morir a sus propios deseos. Que sus vidas no sean estimadas delante de sus ojos como valiosas, sino que lo más valioso para ustedes sea avanzar el reino de Cristo. Hablar acerca de la gracia de Dios. Y esto es un llamado al evangelismo. Amados hermanos, ustedes deben llevar el mensaje del evangelio. No solamente en sus casas o en sus trabajos, ustedes también como iglesia local deberían salir a este pueblo, a sus alrededores, como iglesia local y llevar el evangelio. Muchas veces somos muy acomodados. Ay, gloria a Dios, el Señor me salvó, qué maravilla, gloria al Señor. Salvo por gracia, gracias Dios, pero no vemos que hay otros en la calle que necesitan escuchar acerca de la misma gracia que tú escuchaste. Deben llevar el mensaje del evangelio en este lugar a donde el Señor los ha puesto. Ya no pienses más en ti mismo, piensa en el reino de Dios. Cuando ustedes oran los miércoles, ustedes oran por salud, economía, ustedes oran por ciertas necesidades y eso está bien, hay que orar por eso, pero nuestras oraciones principales deben ser para avanzar el reino de Dios.
Algunos hermanos no tienen trabajo y pedimos para que el Señor le provea un trabajo cada miércoles. Ahí está la oración del hermano que pide por un trabajo. Y estamos aquí orando por el trabajo del hermano. Señor, dale un trabajo al hermano. Señor, provéele un trabajo. Y el Señor en su misericordia le provee un trabajo. Y no vuelve los miércoles. Porque tiene mucho trabajo. Ya no tiene tiempo para el Señor. Hermano, que si el Señor te da un trabajo, sea para que lo uses en el avance de su reino. Señor, sáname de esta enfermedad. Y está allí orando constantemente los miércoles. Señor, sáname. Lloramos. Señor, sana a la hermanita. Ten misericordia de ella. Y el Señor la sana. Y después no vuelve el miércoles al culto de oración. Porque tiene mucho que hacer. Hermanos, nos amamos mucho a nosotros mismos. Y ya hice el llamado a los incrédulos, pero les voy a hacer un último llamado. Usted, mi amado amigo, que estás aquí en este lugar y que hace mucho tiempo vienes aquí, pero todavía no te decides a entregarle tu vida a Cristo, mi amigo, ¿qué esperas? Hoy podría ser el último día de tu vida. Lo dice la carta a los Hebreos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Mañana? No, mañana no. Hoy. Si oyereis mañana su voz, no. Si oyereis hoy su voz, mi amigo, mi amiga, jovencita, jovencito, niño que estás aquí, ven a Cristo. Ven a Cristo. Pídele que te salve, que te dé el don de la vida eterna para que comiences a correr una carrera para Él. Y pídele al Señor correr bien tu carrera y terminar bien tu carrera. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a tener grandes resoluciones en nuestro corazón, como las de Pablo, pero sobre todo las grandes resoluciones del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él decidió abandonar el cielo para venir a este mundo, un mundo pecador. Él decidió hacerse hombre. ¡Qué humillación! Él decidió cumplir la ley. El dador de la ley le tocó cumplir la ley por amor a su pueblo. Él caminó en medio de tribulaciones, aflicciones y dificultades. Y luego fue a la cruz. Él corrió bien su carrera y terminó bien su carrera. Y lo hizo con gozo, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Tenía su mirada puesta en el reino eterno que recibiría de parte de su Padre. La iglesia. Nosotros somos la plenitud de Cristo, como dice Efesios capítulo 1. Oh Señor, qué misterio tan grande. Que la iglesia sea la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén.